Buenas tardes amigos de Facebook, ¿cómo están? Hoy estamos en una de nuestras presentaciones en vivo. Queríamos saludarlos el día de hoy. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros resolviendo estos temas que tanto les interesan. Mi nombre es Mónica Ortega, directora científica de AMI, Asistencia Médica Inmediata, y el día de hoy estoy aquí para resolver algunos mitos y realidades acerca de las quemaduras. En una publicación que tuvimos hace unos días tuvimos mucha controversia acerca de cuál es el tratamiento de las quemaduras, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y son cosas que hoy vamos a estar resolviendo. Ustedes pueden preguntarnos y nosotros con gusto vamos a ir respondiendo a sus inquietudes y a sus dudas en el día de hoy. Pero primero que todo, para empezar, tenemos que saber qué es una quemadura. Entonces, recordemos que las quemaduras son cualquier tipo de lesión que se presente en un tejido o en un órgano y que se dé principalmente por calor, ¿listo? Por nuestra exposición al calor. Pero las quemaduras pueden definirse o pueden dividirse de varias formas. Entonces, primero que todo, tenemos las quemaduras dependiendo el tipo de agente por el que se presenten. Entonces, por ejemplo, las quemaduras por agentes físicos pueden ser quemaduras térmicas, ¿listo? Y son aquellas en las que tenemos el contacto directo con el calor. Por ejemplo, cuando nos quemamos con una plancha, cuando nos quemamos con aceite caliente, cuando nos quemamos con líquido caliente, esas son quemaduras térmicas. Pueden ser también quemaduras químicas, que como su nombre lo dice, son cuando nos exponemos a agentes químicos que pueden ser corrosivos. Y por último tenemos las quemaduras eléctricas, también cuando tenemos contacto directo con choques eléctricos. Dependiendo la extensión, también podemos tener otra clasificación de las quemaduras. Entonces decimos que tenemos quemaduras menores, moderadas o graves. Las quemaduras menores son aquellas en el que la extensión es menos del 10% de la superficie corporal. Tenemos las quemaduras moderadas en donde la extensión es del 10 al 20% de la superficie corporal de nuestro cuerpo, y las quemaduras graves en donde abarcamos más del 20% de la extensión de nuestro cuerpo. Y por último tenemos dependiendo el grado, o dependiendo el espesor en el que abarque la quemadura. Entonces tenemos las quemaduras de primer grado, ¿cierto? Las quemaduras de primer grado, que son las más superficiales y son las que podemos atender en casa. No es necesario llamar para que el médico vaya y nos mire, pero podemos también pedir una consulta o una atención telefónica para que nos guíen cuál es el mejor tratamiento. Las quemaduras de primer grado son aquellas en las cuales está comprometida solamente la primera capa de la piel, o sea, la epidermis. Ahorita vamos a ver cuál es el tratamiento y qué podemos hacer y no hacer con esas quemaduras. Quemaduras de segundo grado, entonces ya vemos comprometidas la primera y la segunda capa de la piel. Siempre cuando tengamos una quemadura de segundo grado debemos llamar a asistencia médica inmediata, debemos pedir ayuda para que el médico nos diga qué debemos hacer y cuál es el tratamiento a seguir. Y tenemos las quemaduras de tercer grado, que son ya en donde se abarca todo el espesor de la piel y son consideradas como grave. Siempre deben ser atendidas de forma intrahospitalaria y debemos siempre llamar a nuestro servicio de emergencias para que nos lleve al lugar de atención más cercano y más adecuado para tratar estas quemaduras. Entonces, ya teniendo en cuenta que creo que sabemos qué son las quemaduras y cuáles son los tipos de quemadura, yo por aquí me encargué de investigar y de mirar cuáles eran los mitos o cuáles eran las dudas que ustedes tenían o lo más frecuente que preguntaron en nuestro artículo anterior. Entonces, primera pregunta o primer mito: ¿se pueden reventar las ampollas de las quemaduras? La respuesta es no. Nunca podemos en una quemadura reventar nuestras ampollas, porque eso nos va a hacer que aumente el riesgo de infección, y es una de las principales características o principales riesgos que debemos evitar, que es la infección en una quemadura. Entonces nunca podemos reventar las ampollas en las quemaduras. Otra pregunta: ¿podemos utilizar mantequilla o grasa en las quemaduras? No. Nunca podemos utilizar mantequilla o grasa. La grasa no se absorbe y la mantequilla lo único que nos haría sería también un riesgo muy alto de infección. Hace que los tejidos se dañen y que la cicatrización no sea buena. Entonces nunca debemos utilizar mantequilla o grasa.
¿Podemos utilizar hielo en las quemaduras? Tampoco. Ahorita vamos a hablar de algo en el tratamiento que es muy controversial, que es si utilizamos agua o no en las quemaduras, pero nunca debemos utilizar hielo, ¿ok? El hielo es un agente que también quema y nos va a hacer empeorar la quemadura y puede también quemar los tejidos, entonces no se debe utilizar hielo en las quemaduras. Se debe soplar las quemaduras, no debemos soplar las quemaduras. Como sabemos, el aire que nosotros vamos a llevar puede llevar bacterias y es una fuente de infección, entonces no debemos soplar las quemaduras. Podemos utilizar pasta de diente en las quemaduras. No, las quemaduras siempre, el lugar en el lugar donde se localice la quemadura va a ser un lugar que esté deshidratado, un lugar que esté expuesto, y la crema de dientes es un agente corrosivo, entonces no debemos utilizar crema de dientes en las quemaduras. Se debe tapar una quemadura para que se mejore. Si es una quemadura de primer grado y la extensión es muy pequeña, sí se puede tapar la quemadura. Se pueden utilizar cremas hidrosolubles, que ahorita vamos a ver cuáles son en el tratamiento, y se pueden tapar con una gasa que sea estéril. Siempre debe ser con gasa estéril. Nunca debemos utilizar algodón, siempre gasa estéril. Otra pregunta es si se puede aplicar aloe vera en la quemadura. Si la quemadura es de primer grado, sí se puede utilizar porque tiene un efecto refrescante. Es decir, si lo único que está dañado es la primera capa de la piel y no está expuesta a ninguna otra capa de la piel, sí podemos aplicarlo porque eso nos va a generar que se refresque la piel y va a causar como un efecto calmante, ¿cierto? Para disminuir un poquito el dolor en la quemadura. ¿Podemos utilizar agua fría? No, debemos utilizar siempre agua a temperatura ambiente, y ahorita en el tratamiento vamos a explicar por qué no vamos a utilizar agua fría, pero siempre se debe lavar la herida para evitar y para aislar los agentes microbianos. Entonces debemos siempre lavar la herida, pero con agua a temperatura ambiente, no debe ser con agua fría. Podemos aplicar clara de huevo. Entonces no, porque la clara de huevo queda adherida a la quemadura, no se absorbe y va a quedar adherida al lugar en donde tenemos la quemadura, y eso nos va a causar más infección. Entonces esos son los mitos más frecuentes que encontré en nuestra última publicación y quería pues despejar esas dudas. No sé si tenemos alguna pregunta de las personas que se encuentran conectadas en este momento. A ver si me las pueden leer, por favor. Dice Dayana Pérez: buenas tardes, doctora Mónica. Quisiera saber si en una quemadura se puede colocar sal con aceite de oliva o aloe vera. Bueno, pregunta Dayana Pérez si en una quemadura se puede utilizar sal con aceite de oliva, y la respuesta es no. La sal con aceite de oliva lo que hace es que hace que la quemadura se adhiera a la sal y puede quemar más ese tejido. ¿Cuál es el otro componente? Aloe vera. Bueno, aloe vera, como dijimos ahorita, si la quemadura es de primer grado, sí se puede utilizar porque lo que hace es que refresca el área de la quemadura, solo si es de primer grado. Pregunta Lady Arana: ¿es verdad que cuando uno se quema se puede poner hielo? Bueno, cuando nos quemamos, ya lo dijimos ahorita, no podemos utilizar hielo porque el hielo lo que hace es quemar el tejido donde tenemos la quemadura. Entonces no podemos utilizar hielo en las quemaduras. Bueno, y por último queremos decir, bueno, el tratamiento de las quemaduras, que les dije que le iba a explicar ahorita, solo si son de primer grado. Siempre recuerden, si son de segundo o tercer grado, para eso tenemos AMI, siempre debemos llamar a nuestra asistencia, que está dispuesta a atendernos 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre si la quemadura es de segundo o tercer grado. Si es de primer grado, sí podemos tratarla en la casa. Entonces hay 3 ítems o 3 características que nosotros debemos tratar de preservar en la piel. Entonces una es preservar la temperatura de la piel. Entonces para esto
Por eso les decía que podemos utilizar agua a temperatura ambiente. El agua fría no se debe utilizar porque el agua fría hace que se estratifiquen las capas de la piel y que la cicatrización sea más difícil o más lenta. Entonces no utilizar agua fría, debemos siempre lavar la herida con agua a temperatura ambiente para que esa piel que está llena de calor vuelva a tomar su temperatura normal. ¿Listo? Segundo, vamos a evitar la infección, entonces siempre debemos utilizar un antibiótico tópico que sea hidrosoluble, como el furacin o como el sulfato de plata. Se puede utilizar sin ningún problema 2 o 3 veces al día para evitar que haya una infección en esa quemadura. Y por último, siempre debemos hidratar la piel, siempre la piel debe estar hidratada, entonces podemos hacer curaciones, por ejemplo, con solución salina o lavar la piel con solución salina para evitar también que haya una mala cicatrización. Entonces, ya con esto terminamos todos los mitos y las preguntas que ustedes hicieron acerca de las quemaduras. Espero que hayan quedado resueltas todas las dudas. De todas formas, este video va a quedar grabado y les estaremos contestando cualquier pregunta que tengan o cualquier duda que no hayan alcanzado a hacer ahora para hacerlo más adelante. También tenemos pues nuestra atención médica para cualquier cosa que necesiten. Si la quemadura, ya saben, de segundo o tercer grado, estamos con ustedes 24 horas al día, los 7 días a la semana, para atenderlos cuando ustedes quieran. Chao.